Alabado sea el Eterno. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 24. Si me acompañan para allá. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, entre sí mismos cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Amén. Aquí la palabra de Dios está exhortando fuertemente. El apóstol Pablo está haciendo referencia a todos aquellos que en algún momento conocieron de la palabra de Dios, cayeron en inmundicia, en lascivia, en perversiones, incluso se rebelaron contra Dios, adorando a ídolos, haciendo estatuas, imágenes de hombres mortales. Incluso podemos ver en el versículo 22, en el 21 dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves cuadrúpedos. ¿Qué ha pasado en nuestro tiempo? Incluso han sacado imágenes de Cristo, han sacado imágenes muchas veces idolatría, que es lo que están enseñando incluso en algunas iglesias, porque la palabra de Dios es clara, que nadie ha conocido el rostro de Dios, y muchos han hecho imágenes, han hecho a hombres mortales, los han hecho como santos, como dioses, y incluso como en la India, que tienen su elefante, budistas, y son budistas, y diferentes religiones, culturas, incluso personas que se dicen seguir el Evangelio Santo, han idolatrado hombres, han idolatrado personas que son mortales. Entonces la palabra de Dios nos dice que debido a su extravío, debido a su pensamiento, a ir en contra de la sana doctrina y decir, no, ya no estamos en los mandamientos, no, ya no estamos en la palabra, no, ya no estamos en eso, ahora estamos, y le llaman verdad a lo que no es verdad, le llaman santo a lo que no es santo. Dicen, ahora permanecemos en santidad, ahora permanecemos en la verdad, defendiendo en su corazón un razonamiento necio, cuando la palabra de Dios nos está diciendo claramente que el que viva de las Escrituras, el que viva obedeciendo los mandamientos de Dios, ese hombre será salvo. ¿Ok? Luego nos sigue diciendo, de igual modo también en el 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias, se le encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente reprobada. ¿Para hacer qué cosa? Cosas que no convienen. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, maldades, y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, y a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen,
sino que se complacen en quienes las practican. Sino que se complacen y le dicen, bravo hermano, tú estás haciendo bien, bravo, así se hace. No hay problema, se pueden casar dos hombres, todo el modo Dios es amor, tuercen las Sagradas Escrituras. Dice, no, porque hay que obedecer la ley ya no hay que obedecerla, ya no hay que obedecer la Torá, ya no hay que obedecer los mandamientos. No, ya eso ya quedó en el pasado, eso ya no es. Jesús vino a abolir la ley, vino a quitar la ley, los mandamientos. Ya no tenemos que obedecerlos. Cuando la palabra de Dios nos dice que los mismos fariseos, en Malaquías, de hecho en Malaquías nos dice, la rebelión del todo el pueblo judío, cuando dijeron, veamos lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3:14. Porque Malaquías 3:10 todos lo leen, ¿no? Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Sí, pero sígale hermano, sígale, no se pare nomás en el 10. Sígale al 11, sígale al 12, sígale al 13, sígale al 14. Dice, y habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos ante el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Elohim. ¿Sí? Eso es lo que les estaba diciendo el profeta. Decís, dichosos los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan y hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Dice la palabra de Dios que los mismos fariseos, los mismos judíos decían, habéis dicho, ellos dijeron, por demás es servir a Dios, ¿en qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? Y es lo mismo que dicen hoy día muchas religiones. No quiero etiquetar religiones, no quiero etiquetar nombres, pero dicen, no hay problema, ya la ley ya pasó, ya los mandamientos ya pasaron, ya no hay que guardar los mandamientos. Ahora ya vivimos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que la historia se vuelve a repetir. Que los judíos dijeron, por demás es servir a Dios, ¿en qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos? Tanto tiempo el Señor defendió la ley, tanto tiempo el Señor defendió su palabra, para que ahora en este tiempo vengan muchos a pisotearla y decir que ya pasó de moda, que ya no es, que ya todo está terminado, que en el Calvario todavía se atreven a decir que en el Calvario Cristo quitó la ley, que Cristo nos cambió, nos hizo diferentes. Eso es una mentira. Cristo no vino a cambiar nada. Cristo vino a testificar de ello. Cristo vino a dejar en claro. Acordemos lo que dice en 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus mandamientos? Éxodo 20. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos, no hay anulación de los mandamientos, como muchas personas dicen. Incluso nos lo vuelve a confirmar en Apocalipsis 14:12. Cualquier hermano que quiera darle lectura ahí en Apocalipsis 14:12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ojo, está diciendo los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Sí? No son los mandamientos de Jesús, son los mandamientos de Dios. Muchos dicen que Jesús vino a poner un nuevo mandato, pero ellos mismos se contradicen, porque luego dicen que Jesús es Dios. Y sí, en cierta manera, Dios se manifestó por medio de Jesús, por medio de Yeshua. Dios se manifestó por medio de Él. Pero, a ver, esas personas que dicen que Dios es Jesús, que Dios se manifestó por medio de Yeshua, Dios se manifestó por medio de Yeshua, entonces los mandamientos son, cuando se le hacía la manifestación, los mandamientos son de Dios, porque Dios hablaba por medio de Yeshua. ¿Sí?
Entonces muchas personas no logran entender estos versículos, pero claro nos está diciendo en Apocalipsis 14:12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Yeshua, creer en el Mesías. Si Yeshua estuviera aquí, le hubiera exhortado a todos a latigazos. ¿Quién es el que anda diciendo que se anuló la ley? ¿Quién es el que anda diciendo que vine a quitar la palabra de mi Abba? ¿Quién? No es así, señores, porque la ley no tiene fin. La ley permanece para siempre. No es como muchos nos lo han pintado, que lamentablemente bajo una doctrina, porque son doctrinas muy malas doctrinas, muy malas enseñanzas, que no tienen un fundamento sólido, y cualquier persona que lo invito a que examine cuidadosamente su Biblia. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19 dice así: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. ¿Los mandamientos de quién? De Dios. Así dice la palabra. Dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, lo que vale es guardar los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Hashem. Veamos ahora si esto tiene concordancia con el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento nos dice de casualidad que Yeshua iba a venir a anular la ley. Se supone que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento solo viene a confirmar como Yeshua vino a confirmar. Solo está confirmando. Vamos a ver en Salmo 111, lo que nos dice en Salmo 111, versículo 7 al 8. Dice así. Veamos lo que dice. Salmo 111, versículo 7 al 8. Las obras de sus manos son fieles y justas, confiables son todos sus mandamientos. Dice así: confiables son todos sus mandamientos. Permanecen firmes eternamente y para siempre. Los mandamientos permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hechos en verdad y en rectitud. Tal cual. No son anulados, no son quitados como nos han dicho. No, señores, los mandamientos no han sido quitados, no han sido anulados. Siguen vigentes porque la palabra de Dios lo ha hablado. Ahora veamos qué es lo que nos estaba diciendo Yeshua cuando estaba exhortando a los fariseos. ¿Qué les estaba diciendo realmente? ¿Por qué los estaba exhortando? Veamos por qué los estaba exhortando. Entonces Yeshua dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos os digan, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aún con un dedo las quieren mover. A ver, vamos a analizar aquí cuidadosamente porque es un tema muy delicado. Vamos a analizar cuidadosamente, vamos a ver, porque hay cosas que en unas religiones, en algunas doctrinas, no te las enseñan, ¿sí? Ojo, no estoy enseñando una doctrina nueva, no estoy enseñando judaizar, como muchos dicen. Vamos a ver a profundidad la Biblia. Hay que analizarla, hay que abrir cada versículo, hay que irnos a la época, qué es lo que estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo. Ahora veamos. Entonces Yeshua dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan guardéis y guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A ver, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua ahí? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Para empezar, tenemos que tener conocimiento qué es una cátedra, qué significa una cátedra. Hay que investigar. Eso los dejo de tarea. ¿Qué significa una cátedra? Y luego dice: se sientan los escribas y los fariseos. Perfecto.
Ahorita les voy a decir que es una cátedra. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras. No lo hagas. Todo lo que... A ver, Yeshua vino a estar en contra de los fariseos, en contra de lo que ellos decían. No, Yeshua no vino a estar en contra de lo que ellos decían de la palabra de la Torá en ningún momento. Yeshua vino a estar en contra de las costumbres que habían guardado de sus antepasados y que sobresalían las costumbres aún más que la palabra de Dios, que salían las costumbres del pueblo judío aún más que la justicia, que salían las costumbres aún más que la misericordia, que salía la costumbre aún más que la fidelidad a Dios, ¿sí? Era más fidelidad a los antepasados, era más fidelidad y a los anteriores, entonces no, eso no tenía que ser así, señores, vino a decirle Yeshua. Lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo mal, ¿sí? Porque no es válido lavarse las manos, enjuagárselas y todo. Pero en realidad no te va a hacer ningún daño si un día tú comes con las manos sucias. Solo es una costumbre de sus ancianos. Está bien, no pasa nada, calmados, no pasa nada. Entonces, como que Yeshua vino a abrirles la mente porque ellos estaban en unas costumbres muy de sus antepasados, que respetaban mucho más las costumbres que lo que mismo Dios había hablado. Ahora, viene el punto ya de la cátedra que les voy a explicar. La cátedra de Moisés, la silla de Moisés, ¿sí? Porque muchos estamos acostumbrados a ver un predicador predicando ahí parado, en un púlpito y predicando el evangelio. Y sí, se predicaba, pero cuando se leía la Torá se sentaba en la silla de Moisés y se empezaba a leer la Torá. Entonces, por eso Yeshua hizo referencia: en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacían al momento de que ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés? Pues en el momento que ellos estaban sentados ahí, no hacían otra cosa más que leer la Torá. Y mientras estaban leyendo la Torá, no podían sacar sus argumentos como hoy día las iglesias. No podían sacar un argumento, no podían sacar una explicación. Ellos tenían que leer nomás la Torá, lo que Dios les había dado. Después de bajarse de la silla, después de bajarse de la cátedra, después de bajarse de ese lugar, podían dialogar, podían sacar sus conclusiones, podían hablar, no había problema. Pero ellos, ahí es donde, cuando ellos se bajaban, cuando ellos salían de ahí, hacían otras cosas diferentes. O sea, sí, se subían a leer la Torá y mientras leían la Torá, Yeshua les dice: ok, cuando estos jóvenes se suban, estos fariseos, estos judíos, estos escribas, se suban a leer la Torá en la silla, todo lo que ellos lean, guárdenlo en su corazón. No está mal, porque viene palabra de Dios. Pero todo aquello que vean hacer a un escriba o a un fariseo, eso no lo hagan, muchachos, porque ellos leyeron arriba, sí, pero bajando hicieron otra cosa. No hicieron conforme a lo que habían leído. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Eso es lo que Yeshua les estaba haciendo referencia. Entonces dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo. Pero no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aún en el pueblo evangélico muchas personas no logran entender este pequeño pasaje. Ok, Yeshua no estaba diciendo que no hiciera nada de la Torá. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar los ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni con un dedo las quieren mover. Perfecto, aquí Yeshua estaba exhortando a los fariseos, sus obras para ser visto por los hombres. Ok, empieza a hablarles sobre sus filacterías, alargan los flecos de sus mantos. No les dice que eso está mal, solamente que les está haciendo una exhortación de que no tiene más valor lo que hacen, como que alargan sus flecos de sus mantos, sus filacterías para creerse más importantes, pero al final de cuentas
no es algo que los lleve a la salvación y que sea agradable delante de los ojos del Creador. Veamos lo que dice en el 23. Vamos a leer por el 23, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ojo, aquí Yeshua les está hablando fuerte. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, el diezmo del eneldo, el diezmo del comino, y dejáis lo más importante de la ley. A ver, aquí quiero que pongan mucha atención. Dijo Yeshua: dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Yeshua ilumina. ¿Qué es lo más importante de la ley? A ver, aquí vamos a darnos cuenta. Muchas personas dicen que si obedecemos la ley, estamos bajo maldición. A ver, entonces, ¿la ley es de maldición o es de bendición? Dice que en la ley hay justicia. Los fariseos no la estaban implementando. Por eso Yeshua vino a dejarles en claro: ustedes no están haciendo justicia, muchachos. En la ley hay misericordia. Ustedes no la están implementando, pueblo mío. Y en la ley hay fidelidad. Y no la están implementando tampoco. Ahora, ¿en qué manera no la estaban implementando? La justicia, veamos, cómo el pueblo judío estaba quitando la justicia de la ley. Bueno, veamos que cuando el pueblo de Israel cayó cautivo en diferentes ocasiones y que fue profanado el templo, las sinagogas, pues ellos tuvieron tanto temor de que fuera un castigo de Dios, de que todo esto que había pasado a sus antepasados les volviese a pasar. Ahora, ¿qué sucedió? Sucede que para ellos decir: no, es que no debemos de pecar ante los ojos de Dios. Ahora, si en la Torah se dice que, bueno, no se puede trabajar, no se puede acumular alimento, no se puede hacer cuestiones, nada, en el día de reposo, en el día de Shabbat, nosotros vamos a ponerle, por si al caso a alguien, o por si al caso a Dios no le agradara esto, que no decía la Torah, pero por si al caso, vamos a añadirle que ni siquiera pueden cortar espigas en día de reposo. Ok, y está bien. Ellos con el temor, por el temor, es entendible. Pero llega un extremo. Las cosas son buenas cuando se hacen con una buena intención, cuando quieres agradar al Padre, pero llega un extremo cuando se sale de control y por ese extremismo dejas de hacer justicia y misericordia. Ahora, ¿en qué momento dejaron de hacer justicia? Fácil. Cuando Yeshua, podemos ver que los fariseos, podemos ver que los apóstoles cortaron espigas en día de reposo, y llegan los fariseos a quererles acusar. ¿Por qué cortan tus discípulos espigas en día de reposo? Cuando Yeshua sabía que no tenía nada de qué preocuparse, porque no tenía nada de qué acusarle, porque él conocía la Torá. Recordemos, amados hermanos, que él es la Torá viviente. Cuando Yeshua les hace frente y les dice: a ver, calmados. La Torá o la ley nunca dice esto. ¿Sí? Porque si Yeshua hubiera roto un mandamiento de la ley, en ese mismo momento le hubiesen apedreado, o en ese mismo momento le hubieran dado muerte, le hubieran crucificado, no le hubieran permitido más. Pero ellos sabían que conocía toda la ley, que no había quebrantado ningún mandamiento, ¿sí? Entonces Yeshua dice: a ver, ustedes se fueron al extremo, espérense. Sí, hay que guardar el día de reposo, pero si alguien tiene hambre,
Y casi pareciera, queridos hermanos, que Yeshua lo hizo al propósito, como que insistaba a que eso lo hizo, o sea, que se diera pues, para que se diera la confrontación debido a lo que ellos estaban causando o lo que ellos estaban fallando. Entonces, los apóstoles, pues cortaron espigas. No es malo cortar espigas y comértelas. El pecado es acumular para después, ¿sí? No es malo. Por misericordia, si tienes hambre puedes comer. Ahora, ahí está la misericordia. Pero los fariseos no estaban siendo misericordiosos, sino que le estaban acusando. Le estaban acusando más allá de cortar como para trabajar, como que estuvieran trabajando. No era trabajo. Era para alimentarse ellos y era misericordia, hacer misericordia. Y los fariseos habían olvidado ese punto muy importante, la misericordia, ¿verdad? Entonces, dejaron la misericordia, la justicia. Dejaron la justicia, hacer justicia, ¿sí? De hecho, hay una parte donde Yeshua les recrimina y les dice, ¿por qué habéis cambiado los mandamientos? De hecho, Yeshua cita ahí los mandamientos y dice, ¿por qué habéis cambiado los mandamientos? ¿Por qué habéis quitado los mandamientos por una costumbre? ¿Por qué habéis quitado los mandamientos por una costumbre? Porque ahora en los mandamientos decía, cualquiera aquel que se levante contra el padre o contra la madre sea su muerte irremisible, o sea, que muera, no hay problema. Pero si hace pecado contra el padre, contra la madre, no hay problema, que muera, merece la muerte. Pero ustedes lo han cambiado por ahora con todo aquel que diga, mi ofrenda es a Dios, ustedes le levantan a muerte, que están mal, deben de ser justos. Entonces Yeshua los confrontaba, Yeshua les hacía cara frente, y eso es lo que a ellos no les gustaba. Eso es lo que a ellos no les gustaba que les hiciera enfrente, y a Yeshua no le podían decir nada porque él conocía claramente los mandamientos, pues es la Torah viviente. Yeshua es la Torah viviente. Entonces, no tenía nada de qué acusarle, ¿sí? Puesto en lo justo y en lo misericordioso, no tenía nada de qué acusarle. Tenía que hacer justicia. Ahora, sanar en día de reposo. Entonces, por eso Yeshua les dijo, ¿por qué son fariseos hipócritas? Si tu asno se cae en día de reposo, ¿a poco no vas y lo sacas? No seas hipócrita. Ahora, ¿por qué dices que no puedo sanar a este pobre joven de la mano seca en día de reposo? Entonces, hipócrita. O sea que para ti es mejor sacar un asno, quebrantar la ley para sacar un asno, que no era ni un quebrantamiento, pero según ellos su Talmud, según ellos su ley oral de ellos, sí era un quebrantamiento, que eran cargas que ya les habían puesto de más a las personas. Espero que le vayan entendiendo, amados hermanos. Y como era Shabbat, no podía Yeshua sanar a un enfermo, porque según ellos habían adulterado la ley y no podía sanarse ese enfermo por el simple sencillo hecho de que era Shabbat. No había misericordia, se habían olvidado de la misericordia. Debemos de tener misericordia por todo aquel enfermo. Entonces, si yo estoy en día de Shabbat, si yo estoy en un día agradable a Yahweh, si yo estoy en un día que estoy guardándolo, santificándolo, y viene una persona a mi puerta, no puedo sacar unas monedas y dárselas por misericordia, o darle un pan, o darle algo, porque ya estoy profanando Shabbat. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la Tanaj. Entonces nosotros te va a contar, te va a justificar la misericordia, porque tú le estás siendo misericordioso, lo estás haciendo con una buena causa delante del Creador, y el Creador va a ver tu fidelidad a Él. Vas a ser justificado por misericordia. Puedes darle un pan, puedes darle dinero. Si no tienes comida, dale dinero. No hay problema. Hacer misericordia no es malo. Por eso Yeshua vino y dijo, ama a tu amigo, a todo aquel
pero a todo tu prójimo, ámalo. Y no porque venga en un día de reposo le vas a sellar la puerta, amigo. No. Sino que guarda Shabbat, pero dale a aquel necesitado. Dale. No lo dejes que se vaya así nomás. Dale. Entonces es algo muy importante ahí que Yeshua nos enseña a saber la justicia, la fidelidad. Ahora, la fidelidad. La fidelidad puede tocarse en diferentes, o puede verse en diferentes temas, en diferentes puntos, pero vamos a hablar de uno importante. Prefirieron seguir la ley de sus antepasados, prefirieron poner por encima la ley, cosa que hoy día también los están haciendo con los Talmud, con los rabinos. Prefirieron ponerla por encima antes que poner por encima la palabra del Creador. ¿Sí? Antes que poner por encima la palabra del Eterno. Y nosotros podemos ver claramente que la palabra de Dios es por encima de todo. ¿Sí? Independientemente, la palabra de Dios no tiene fin. De hecho, en Isaías 48, si gustan buscarlo, en Isaías 48 nos dice, Isaías 48. Isaías capítulo 40, versículo 8. Veamos qué dice en Isaías 48. Isaías 48 dice así: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Elohim, la ley de nuestro Elohim, permanece para siempre. Eso dice la palabra en Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Cuando Elohim habla, cuando nuestro Padre habla, es hoy. No tiene caducidad, no sé si logran entenderme, no tiene fin, no tiene un antes, un después. Para nosotros sí existe un antes, un después según nuestro entendimiento, pero para Dios no existe el antes y el después. Él es hoy. ¿Sí? No existe un después. Él lo es todo. Entonces, para nuestro pequeño entendimiento, nuestro pequeño cerebro, sí existe un después, sí existe, por eso se nos hace mucho tiempo y que han pasado muchas cosas y que la palabra de Dios ha caducado, muchas personas han pensado de esta manera, pero lamentablemente es una herejía, es una mentira del enemigo que ha metido, sí, porque es batalla, no es algo que el enemigo se iba a quedar de brazos cruzados para que siguiera creciendo esto, ¿verdad? No. De hecho, en Isaías 24:5 nos dice así la palabra. Veamos lo que dice en Isaías 24:5. Dice: la tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, el pacto que nunca se acaba, el pacto que no tiene fin, señores, el pacto que no tiene fin, queridos hermanos, no tiene fin. Veamos lo que dice en Salmo 105, versículo 10. Salmo 105, versículo 10. Dice así la palabra del Eterno, dice: el pacto que concertó con Abraham de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. No sé cómo diga en su Biblia, pero es un pacto que me deja claro que no tiene fin. No hay fin. Entonces, muchas personas se han dedicado durante mucho tiempo a predicar una palabra que no viene en la Biblia, una palabra que va en contra de los mandatos del Eterno, que va en contra de las enseñanzas bíblicas, es antibíblico de hecho. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 3, dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino es eterno y su dominio de generación en generación, aleluya. Así nos habla la palabra del Eterno. Entonces, los pactos, muchas personas dicen: no, es que yo estoy bajo el nuevo pacto, yo estoy bajo una nueva ordenanza, yo estoy bajo una nueva, de diferentes religiones, dicen
dice muchas blasfemias, muchas herejías contra la palabra del Eterno, pero veamos a ver bajo qué nuevo pacto están, porque si no se atienen, muchos de hecho rechazan, no, yo no soy judío, yo no soy del pueblo de Israel, no, ellos rechazaron a Cristo, rechazaron a Yeshua, ok, solamente que hay que analizar un poquito más a fondo lo que dice la palabra del Eterno en Jeremías 31, vamos a ver lo que dice, 31. Dice, si vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este pacto que haré con Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Eterno. Dice, si vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Bueno, mucha gente tiene que analizar en este versículo muchas religiones que no se consideran judíos, no se consideran del pueblo de Israel. Veamos a ver qué argumentos tienen, porque hizo un pacto con ellos, no con los gentiles. ¿Verdad? Podemos analizarlo, podemos ver, y que estas enseñanzas queden para ir meditando y para ir escudriñando la Biblia. Pero ojo, escudriñar con sabiduría, escudriñar cada vez que leemos la palabra de Dios, pedirle sabiduría y discernimiento para poder entender, porque muchas de las veces no cabe nomás leer la Biblia. Hay una diferencia entre leer y leer, ¿sí? Leer sabiamente, solamente leer o leer sabiamente, porque muchas de las veces podemos escudriñar la Biblia y con tal de jugarle competencia a no sé quién por leer la Biblia un montón de veces, no ponemos atención a algunos versículos. Incluso yo me atrevo a decir de mí mismo que ya había leído ciertos pasajes en cuestiones cuando pertenecía a una doctrina y no, o sea, nunca, incluso hoy día digo, wow, ¿cómo no pude haber visto este versículo? ¿Cómo no pude analizarlo? ¿Cómo no pude expandirlo? ¿Cómo no pude irme? Entonces, también hay que leer desde otro punto de vista, leerlo desde el punto del lado a quién se lo estaba diciendo. ¿Sí? Porque tenemos que basarnos a eso, ¿con quién estaba hablando Yeshua? Si Yeshua les dijo, este es lo que les voy a entregar, que obedezcan, que amen a Dios, y el segundo mandamiento, que ames a tu prójimo, tenemos que analizar, tenemos que desarrollarlo completamente y ver cuáles son los mandamientos. A ver, los mandamientos son amar a mi prójimo, amar a Dios. A ver, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? Nos dice de qué manera puedo amar a Dios. Ok, no teniendo ídolos. Ok, guardando el día de reposo. Ok. Entonces vamos a darnos cuenta que lo que Yeshua estaba haciendo era, dijo, de estos dos depende toda la ley. No estaba quitando los mandamientos. No, señores. Lo que estaba haciendo Yeshua era no pronunciar los mandamientos, las 613 mandamientos. No, porque imagínate, le estaba hablando al pueblo judío, como para qué quería ver Yeshua. Miren, cuando realmente los judíos son personas que tienen un entendimiento amplio, ¿sí? No como el de nosotros, que nomás leemos la Biblia ahí cuando se abre de casualidad, ¿no? Como en La Rosa de Doña Lupe. No, sino que ellos tienen un entendimiento más amplio, señores. Ellos viven con Torah, ellos comen Torah, ellos saben de qué versículo les hablas, ellos puedes estar platicando y ellos están meditando en ello. Entonces, no era cualquier pueblo el que les estaba hablando Yeshua. Entonces, es como si yo les dijera a ustedes, ok, muchachos, vamos a obedecer las leyes ciudadanas, por ejemplo, aquí en México, vamos a obedecer las leyes gubernamentales, ¿sí? Vamos a obedecer las leyes gubernamentales y vamos a obedecer a los gobiernos y vamos a obedecer las leyes ciudadanas. Pero ¿saben qué? Vamos a quitar todos los artículos de la Constitución política.
Todos los artículos, vamos a quitar el artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero, el artículo cuarto. Imagínense qué desorden iba a haber. No hay una coherencia de decir, vamos a obedecer a los gobernantes y vamos a respetar a los ciudadanos, las dos. Vamos a obedecer, acuérdense que Dios es el gobierno para nosotros, los que vivimos espiritualmente. Vamos a obedecer a los gobernantes y vamos a respetar a los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Nuestros prójimos. Vamos a respetar a los ciudadanos, pero vamos a quitar todos los artículos de la ley. ¿Cómo quedaría eso? No tiene coherencia, no hay una coherencia, no hay una lógica, ¿sí? Para aquellos que se excusan en que la ley, en que los mandamientos han sido quitados y que ahora ya nomás están estos dos mandamientos. No tiene lógica, señores, analicen en ellos, por favor, ¿sí? Porque muchas cosas están sucediendo hoy en día por esos puntos muy importantes que se han ido quitando. Uno, que muchas personas dicen, no, pues hoy día como Yeshua vino, podemos comer todo lo que sea, podemos comer cerdito, podemos comer camaroncito, podemos comer de todo. No, porque científicamente está comprobado, hubo científicos, de hecho pueden buscar la información, que comprobaron que todo lo que estaba en la Biblia, dijeron, bueno, vamos a hacer una investigación respecto a lo que Dios prohibió que comiera el pueblo de Israel para ver si es cierto que todo esto era tóxico para el ser humano. ¿Y qué creen que salió? Que efectivamente era tóxico todo aquello que Dios había prohibido que comiesen. Y hicieron otro experimento y empezaron a estudiar todos aquellos animales, todo aquello que Dios permitió que comiesen, y efectivamente era algo que era bueno para consumirse. Entonces, Dios desde el principio nos habló y no tiene coherencia, no cambia Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y espero que tengamos eso en mente y podamos analizarlo más a profundidad, no solamente desde nuestro punto de vista, nuestro razonamiento necio, creyéndonos sabios, sino hacerlo cuidadosamente en la palabra del Señor. Baruch Hashem.